La humanidad en su totalidad parece difícil que prescinda de los paraísos artificiales. La mayoría de los hombres y mujeres llevan vidas, en el peor de los casos, dolorosas, y en el mejor de ellos, monótonas, pobres y limitadas al deseo de escapar, al anhelo de trascender, aunque sea por unos momentos. Ese ha sido uno de los principales apetitos del alma. Aldous Huxley, Las puertas de la percepción. Hola caminantes, soy Nico y esto es En el Camino Podcast. Hoy voy a seguir con ese recorrido fuera de lo común, fuera de lo habitual, del que nos hablaba en el último episodio Benjamín Labatut con su Piedra de la Locura. Hoy acompañado de Aldous Huxley, el gran escritor británico y autor del Mundo Feliz, de Percepciones, de Mezcalina, de viajes y de lo divino. Espero que disfruten el programa. Y empezaba con esa frase de Huxley sobre el apetito del alma, porque al final todo este ensayo de 60 páginas que escribe Huxley es un experimento con respecto a las percepciones. Huxley creía que nuestro cerebro se había entrenado durante toda la evolución para descartar todas esas percepciones que no nos ayudaban directamente en nuestra lucha cotidiana por la existencia. Hemos ganado seguridad, pero en el proceso hemos sacrificado nuestro asombro. Sí, Huxley tal vez no es la autoridad más grande en este tema, es un escritor, un hombre de humanidades, pero él viene de una tradición científica. Su abuelo, Thomas Henry Huxley, fue un ferviente seguidor de Darwin, conocido también como el Bulldog de Darwin, por la defensa dura de Huxley, abuelo, a la teoría de la evolución. Este fue un biólogo y filósofo que acuñó fama por su trabajo intelectual en el siglo XIX victoriano británico. Bajo esa sombra y capital cultural llegó Aldous al mundo. Esta influencia de la ciencia y netamente de la biología se nota en su obra, para los que hayan leído El Mundo Feliz, su obra más conocida, del año 1932. Tal vez la obra de narrativa distópica más certera y clarividente del siglo pasado, más aún que 1984 de Orwell o cualquier otra. El objetivo de Huxley como novelista era llegar técnicamente a la perfecta fusión de la novela y el ensayo. Y eso se nota. La puerta de la percepción es un libro tardío de la obra de Aldous Huxley que sale en 1954, ya en su época en California. Este es un ensayo experimental sobre su experiencia con la mescalina y el LSD, drogas que, citándolo, deberían ser explotadas por sus supernaturales experiencias visionarias, dijo. No hay ni trabajo ni monotonía, solo un perpetuo presente, creado por un continuo y cambiante apocalipsis, dijo Huxley. Este fue un libro que tuvo un tremendo éxito e influencia en la contracultura de los años venideros. The Doors, la banda de Jim Morrison de los años 60, es nombrada así como un guiño a la obra de Huxley, The Doors of Perception. También se encuentra este libro en la carátula del disco de The Beatles, el Sgt. Pepper. Si las puertas de la percepción fueran purificadas, todo aparecería para el ser humano como realmente es, infinito. William Blake. Con este epígrafe inicia Huxley este ensayo de 60 páginas. Versos que también he utilizado como epígrafes yo mismo para algún podcast de Jung y del paso del tiempo. Es que William Blake es uno de los grandes ausentes aún de este podcast, un poeta visionario. Huxley empieza el libro sobre lo que ha escuchado del peyote, que administrado en adecuadas dosis cambiaría la calidad de la conciencia más profundamente y que también es menos tóxica que cualquier otra sustancia farmacéuticas. Huxley habla de esa raíz común sobre la veneración de estas culturas arcaicas al acto de consumir peyote en California. Como William Burroughs u otros escritores contemporáneos, en la misma época se volcaron a estas drogas de manera experimental.
es que siempre ha existido esa sospecha, y aquí suscribo con Huxley, de que por la comodidad y progreso que hemos logrado, hemos perdido otros aspectos de la vida. Y el hombre arcaico, con todos sus defectos y limitaciones, pareciera, con su serenidad, mostrarnos lo que hemos dejado de lado en pos de este ser moderno frenético en el que nos hemos convertido o en el que quieren que nos convertamos. Vivimos juntos, actuamos y reaccionamos a cada uno y una, pero siempre en todas circunstancias estamos solos, solas. Los mártires van mano a mano a la arena, pero son crucificados solos. Abrazados, los amantes desesperadamente intentan funcionar su éxtasis en una sola autotrascendencia, en vano. Por su naturaleza, cada espíritu encarnado está condenado a sufrir y a gozar en soledad. Sensaciones, sentimientos, conocimientos, pulsiones, todo esto es privado, y excepto a través de símbolos son incomunicables. Podemos acumular información sobre experiencias, pero nunca de la experiencia en sí misma. Desde la familia a la nación, todo grupo humano es una sociedad de universos aislados. Como ven, el misterio de la percepción, el velo de la realidad, los filtros que son nuestros sentidos y de todo lo que se pierde en el lenguaje y en la experiencia, es de eso lo que trata este libro. Es esto lo que le interesa a Huxley, es ese su motivo para experimentar con la mescalina. En ciertos casos, la comunicación entre universos es incompleta o incluso no existente. La mente es su propio lugar y los lugares inhabitados por el insano y el excepcionalmente dotado son tan diferentes de los lugares donde el hombre y la mujer ordinaria viven. Hay demasiado poco para entender al otro. Las palabras fallan completamente en iluminar. Las cosas y eventos a los cuales los símbolos se refieren pertenecen mutuamente a los reinos exclusivos de la experiencia. Huxley continúa. Por ejemplo, ¿cómo puede el sano comprender lo que se siente volverse loco? O entender el mundo de un visionario como el ya mencionado Blake o el mencionado Swedenborg, que también menciono yo mismo en el episodio de sincronicidad de Jung, o a Bach. Al final, siempre volvemos a ese gran problema todavía no solucionado de la conciencia, de experimentar una modificación de ella, ya sea mediante hipnosis o por meditaciones sistemáticas o, en este caso, por la ingesta de drogas, de sustancias. Huxley empieza a narrar su viaje, pero primero se presenta él mismo como un pobre visualizador. Las palabras e incluso las preñadas palabras de los poetas le resbalan. Hay gente que es más visual, otra más sensorial, en fin. Sigamos a Huxley sin prejuicios. Huxley consume mescalina en su casa. Luego va a la ciudad, pero siempre está acompañado por un guía en todo este viaje de casi 8 horas. Pero media hora después de ingerir esta droga, se dio cuenta de un lento baile de luces doradas, pero no vio las caras o formas de hombres o de animales. Tampoco vio nada extraño, tipo metamorfosis de estructuras. Es que el mundo de la mescalina que le había sido abierto no era uno de visiones. El gran cambio estaba en el reino de los hechos objetivos. Lo que había pasado para su universo subjetivo era relativamente no importante, ni agradable ni desagradable, solo era. Se acercó a su jardín y empezó a ver unas flores y comprendió el error de Platón de separar el ser con lo que uno deviene, con el devenir, de lo que somos con lo que nos convertiremos. Veía todo con una transitoriedad que era sin embargo vida eterna, un perpetuo fallecer que era al mismo tiempo puro ser, un manojo de tiempo, unas partículas en las cuales por algún innombrado y sin embargo autoevidente paradoja tenía que ser vista la fuente divina de la existencia. Aquí Huxley empieza a hablar de rosas, de lirios, jazmines y de colores, luego de libros al entrar a su biblioteca, de colores rojos, rubí y azules tipo lapislázuli, tan profundamente llenos de sentido. Y en términos espaciales,
Nada se había modificado de manera importante, parecía irrelevante en realidad. La relación de espacios había dejado de importar y su mente percibía al mundo en otros términos espaciales. Lugar y distancia cesaban de tener interés absoluto. Su mente percibía en términos de intensidad de existencia, profundidad de significado y relaciones dentro de patrones. Todos los libros brillaban con una luz parecida a la gloria. Por supuesto que la categoría de las 3 dimensiones había sido abolida. Por supuesto que todavía el espacio estaba, pero había perdido su predominancia. La mente era primariamente preocupada, no con medidas ni con localizaciones, sino con ser y sentido. El tiempo era completamente indiferente. Por supuesto, podría haber mirado a mi reloj, pero mi reloj estaba en otro universo, decía Aldous. Einstein le habría dado la razón. Y como siempre, cuando nos metemos en estos temas del tiempo, si les interesa, tengo una trilogía de episodios de podcast que pueden revisar, que los dejo colgados en la descripción y si están en YouTube, aquí arriba. Huxley aquí se ponía a revisar sus muebles, su jardín. Nada era visto desde una óptica utilitaria, sino desde su vista estética, como un director de cine grabando formas y su relación con el espacio. Estuvo minutos o siglos, dice él, no solo observando las patas de bambú de su silla, sino que siendo ellas. Aquí Huxley vuelve con la función del cerebro y el sistema nervioso, que es eliminar y no reproducir la realidad. Si fuera lo contrario, la vida sería insoportable, como nos dice Nietzsche, que la vida sería imposible sin olvidar, sin modificarla. No, somos demasiado frágiles para todavía despertarnos del todo. Lo que sale del otro lado de la experiencia, luego los filtros biológicos de nuestra evolución como especie, son meras muletas, gafas miopes que nos permiten sobrevivir en esta época, en este planeta. Huxley vuelve al lenguaje. Cada individuo en este contexto es beneficiario, víctima de la tradición lingüística dentro de la cual ha nacido. Beneficiario porque le da acceso a las experiencias de desconocidos y desconocidas que nos han antecedido, pero víctimas también porque nos reduce los fenómenos con su imprecisión. Pero hay otro tipo de gente, quienes poseen esta válvula de la realidad con menos filtros. Es como cuando decía en el episodio anterior de la Batut, la piedra de la locura, y citaba a Philip K. Dick. Si este mundo te parece terrible, deberías ver algunos de los otros. Hay personas que tienen más acceso y que erráticamente tienen contacto con lo imperceptible para la mayoría en visiones, en sueños, etc. Resumiendo y adelantando parte de lo que se viene de este viaje de Huxley, él sustrae las siguientes ideas. Lo primero, que la habilidad para recordar y pensar era nula. Segundo, que las impresiones visuales son intensificadas y el ojo recupera algo de la percepción inocente de la infancia. El interés en el espacio es reducido y del tiempo es nulo. Y tercero, aunque el intelecto continúa sin defectos y la percepción es drásticamente aumentada, la voluntad sufre un cambio para peor. Ninguna tarea parece importante. Huxley dice que, si bien para algunos esto gastilla un mundo visionario de belleza, para otros puede haber percepciones extrasensoriales. Para otros, nuevamente es revelada la gloria infinita, llena de sentido de la existencia. Los colores y sombras se hacen más variados y vastos, para los que en situaciones más extraordinarias la persona sería ciega. Es en este estado que Huxley empieza a contemplar obras de arte que tiene en su casa. Copias de Van Gogh o de Botticelli no le parecen nada extraordinario, pero en cambio las arrugas de su pantalón le parecen un laberinto lleno de texturas y formas complejísimo. Lo mismo le ocurre con unas persianas, que cree que representan y contienen todo el sentido del mundo. Para Huxley, lo que el resto de los mortales percibe con mescalina, dentro de los que se incluye, el artista, en cambio, tiene acceso a ello en su cotidiano. Para ambos, las persianas son un jeroglífico que subyace con un misterio insondable del ser. No hay meras cosas ni categorías arbitrarias, patéticas, imbéciles y utilitarias.
todo está cargado de ser. Ok, todo bonito, trascendente y significativo con los objetos, ¿no? Pero, ¿y las relaciones humanas? Toda esta grandeza extraordinaria no deja espacio para lo mundano, para hablar, para pequeñeces como nuestros pequeños problemas. Huxley dice que era simultáneamente un no individuo, percibiendo y siendo al mismo tiempo ese no individuo, entre comillas, de todas las cosas alrededor suyas. No es que haya un desprecio para los demás, sino que se convierten enormemente irrelevantes. Estaba deliberadamente evitando la mirada de las personas de la sala. Una de ellas era mi esposa, el otro una persona que respeto y me agrada mucho, pero ambos pertenecían al mundo del cual por un instante la mescalina me había liberado, el mundo de los seres, del tiempo, de la moral y juicios y consideraciones utilitarias, el mundo. Y era precisamente de este aspecto humano del que más quería olvidar, de la asertividad, de la arrogancia, de las sobrevaloradas palabras y nociones de reverencia. Huxley continúa observando obras de arte y, en este caso, unas montañas de Cézanne, el pintor, con su puntillismo y su impresión de la naturaleza, le parecía payasesco. ¿Quién carajo te crees?, decía riéndose. No a Cézanne, sino a toda la humanidad. En cambio, sí se veía atraído a las pinturas de Vermeer, un pintor flamenco del siglo XVII. Nunca una sonrisa de sus retratos, ni un despliegue de autoconciencia, ni una mirada envidiosa al hijo de otra mujer, ni de amor, ni odio, ni trabajo. En el acto, en el oficio, imbuimos al cuerpo con el ser, que impide manifestar lo divino y esencial, que es el, entre comillas, no individuo que estaba experimentando Huxley. Para Huxley, la válvula de la realidad de Vermeer había sido purificada en parte. El esencial no individuo podría ser percibido muy claramente en cosas y en criaturas vivas en el aquí, en el ahora inconsciente del bien y el mal. En humanos esto es solo visible cuando están en reposo, con sus mentes despreocupadas y sus cuerpos inmóviles. Pero, ¿cómo este estado de no ser podía reconciliarse con sus pares o con lo cotidiano? Huxley dice que es incompatible. A pesar de todo este estado de contemplación, uno es propenso a sentir en un sentido todo lo supremo y en otro sentido que algo está mal. No hay forma de contemplación, incluso la más quietista, sin una valoración ética. Y la mitad, al menos de nuestra moral, es negativa, la que nos tiene alejados de la maldad, del crimen. La verdad es, como dice Pascal, el filósofo matemático y teólogo cristiano, que toda la maldad sería enormemente reducida si los seres pudieran aprender a sentarse quietos en su habitación. Solo una vez ahí, aprendiendo esto, que se percibe con la mescalina, en el caso de Huxley, el ser debería tener derecho a deambular. Cuando todo lo que percibimos es sagrado e infinito, ¿qué motivo hay para la arrogancia, para la persecución de poder o deprimentes formas de placer? Los contempladores no son propensos a asesinar, a apostar, a emborracharse, ni a ser intolerantes, ni mucho menos a hacer guerras. El contemplador construye puentes, observa en detalle, y esto ya es fuera de los efectos de la mescalina, precisa Huxley. Ese estado o esa quietud es algo de lo que nos podríamos beneficiar todos como especie. La habilidad de ser visionario es verdad, es otra cosa. Ser un William Blake no es para todos. Pero una cosa es poder tener visiones, déjà vus, sueños premonitorios, como hemos visto, que hasta personas normales sin talento como yo mismo nos han ocurrido, como les narré en este episodio de los sueños de Jung. Pero otra cosa muy distinta es poder transmitir esa belleza peculiar y ajena a nuestro mundo de manera significativa, como lo hizo Blake con sus versos y grabados. Debemos aprender a ver con los ojos cerrados. Es más bello y trascendente que con los ojos abiertos. Y cualquiera que ha tenido un sueño decidor lo sabe. Del mundo externo, ese del cual somos esclavos todos los días, el cual nos ejerce una rutina.
En cambio, el mundo interno que visitamos en nuestros sueños y meditaciones, con sus extrañezas y ausencias de monotonía, es de tal fascinación que no podemos repetir el mismo mundo en 2 sueños seguidos. Es lo divino. Huxley dice que los taoístas, al igual que el budismo zen, creen en contemplar más allá de las visiones el vacío, y a través del vacío a las 1000 cosas de la realidad objetiva. Y si te está gustando el episodio, te invito a que te suscribas a través de YouTube o Spotify haciendo clic en la campanita, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil a través de los motores de búsqueda. Huxley vuelve con una historia de su amado Blake, que cuando éste vio un sketch de Rubens, también pintor flamenco, a pesar de su desprecio por el arte naturalista, exclamó eufórico: «Esto no es un dibujo, esto es inspiración». Otra cosa que ve positiva a este estado es la disolución del ego, que es dirigida por fuerzas que no se comprenden y que se preocupan por el futuro, incluso de manera enfermiza, creando angustia. Pero si hay un riesgo, se dio cuenta Huxley, embargado de amor por todo, observando una huerta con sus ciclos vegetales y verduras, el pasto, la sombra, la luz, con la vida y muerte presente, y este riesgo no era la inacción, sino que era el riesgo de la esquizofrenia, por la profunda contemplación. Enfrentado luego a una silla, se sintió mirado como en el juicio final, al borde del pánico. Ahí se dio cuenta que estaba yendo demasiado lejos. Demasiado, incluso si la belleza y la significación profunda también aumentaba. El miedo, mirado en retrospectiva, era la abrumadora desintegración de una realidad más grande que la mente, acostumbrada a vivir en un mundo confortable de símbolos y lenguajes. Le ocurrió lo que la literatura religiosa llama el mysterium tremendo, que es ese miedo que sufrimos debido a la incompatibilidad entre el hombre egoísta y la puridad divina, entre el hombre irritado y la infinitud de Dios. El problema de la esquizofrenia consiste en su inhabilidad de reconocer la línea entre los dos mundos, la realidad interna y externa. El esquizofrénico es como una persona siempre bajo la influencia de mescalina y por lo tanto imposibilitado de cerrar la experiencia de la realidad externa, lo cual no es suficientemente sagrada para vivirla. Huxley comprendió ese peligro de sumergirse demasiado en ese mundo que podía conducir a la locura. Es elemental el que habla a tierra nuevamente, como decía Jung cuando inició a experimentar con sus visiones. Que haya una voz que te tranquilice de día, incluso mientras duermes, de que a pesar de todo el terror, todo el desconcierto y la confusión, la realidad última permanece inquebrantablemente la misma, y es de la misma sustancia que la luz interior, incluso de la mente más cruelmente atormentada. Es verdad, vivimos y sentimos cosas aisladas, pero estamos todos conectados en esa misma sustancia misteriosa, a esa misma sombra y luz. La humanidad en su totalidad parece difícil que prescinda de los paraísos artificiales. La mayoría de los hombres y mujeres llevan vidas, en el peor caso, dolorosas, en el mejor, monótonas, pobres y limitadas al deseo de escapar, al anhelo de trascender, aunque sea por unos pocos momentos. Ese ha sido uno de los principales apetitos del alma. Desde los inicios, nuestras especies han buscado estos químicos intoxicantes, como llama Huxley, en los narcóticos, en los vegetales sedativos, alucinógenos, en bayas o raíces, saciar este apetito. Es el pan espiritual, como lo llama Kandinsky. El apetito del alma nos empuja a modificar nuestra conciencia. Actualmente, la mayoría de estos agentes no pueden ser consumidos sin una prescripción de profesionales de la salud. Es así que quedamos confinados a dedicarle gran parte de nuestro tiempo y energía a tomar y a fumar, incluso más que a la educación, dice Huxley. Pero el cáncer a los pulmones, los accidentes de tránsito y los millones de alcohólicos miserables y creadores de miseria son una tremenda evidencia de que existe este apetito del alma.
Huxley no apela a prohibir el alcohol, pero sí a ofrecer nuevas puertas. Es que la necesidad de tomar esas vacaciones químicas del intolerable egoísmo y repulsivo entorno se mantendrá. Huxley dice que se necesita una droga, una muletilla, algo que pueda aliviar nuestro sufrimiento sin dañar en el largo plazo su beneficio en el corto. Con la mescalina no hay adicción, ni resacas, ni disturbios a terceros. El anhelo de trascender de la conciencia de uno mismo es un apetito del alma. Cuando por cualquier razón hombres y mujeres fallan en trascender por la veneración a algo o por el trabajo con sentido y experiencias espirituales, estos estarán propensos a restaurar este apetito con un sustituto químico. Idealmente para Huxley, cada uno debería intentar de encontrar esta autotrascendencia en alguna forma de religión o en el oficio con sentido. Pero esto es difícil. La religión mayoritaria en Occidente ha desproveído en el imaginario de su poder divino. La gente va a misa, toma parte del rito, escucha los sermones, repite las plegarias, pero su sed espiritual continúa insaciable. Así, decepcionados, se vuelcan a la botella. ¿Dónde está Dios, lo espiritual, para esta gente? El objeto de veneración para el hambriento de sentido se va a la botella. Y cómo no, si esta es la más cercana en proveer una experiencia religiosa a través de la euforia y desinhibición que te da un tercer vaso. Yo por años me sentí así, viviendo a la espera del fin de semana. Huxley compara a estos hambrientos de sentido con los consumidores de peyote en pueblos nativos de Estados Unidos y dice que ellos no balbucean ni se ponen violentos. Cita a un doctor que los ha estudiado, el doctor Solkin, que indica que el peyotista habitual es más pacífico, diligente y sereno que una persona normal. Huxley, ya en las últimas páginas, consciente de lo prodrogas que puede sonar su discurso, escribe que lo único que sugiere es una gracia gratuita, una pausa, no necesariamente para la salvación, pero potencialmente para ayudar. Tener ventanas, o mejor dicho, puertas en nuestro camino para sacudirnos de la percepción ordinaria y ser guiados por unas míseras pero imperecederas horas a un mundo exterior e interior alejado de la obsesión de sobrevivir o de las nociones y palabras, sino a uno capturado directa e incondicionalmente por la mente en su totalidad, la cual nos es vedada en lo cotidiano. Hablamos demasiado, deberíamos hablar menos y dibujar más. Personalmente debería renunciar a hablar en su totalidad y, como la naturaleza orgánica, comunicar todo lo que tengo que decir a través de dibujo, decía Goethe. En un mundo donde la educación es predominantemente verbal, la gente más educada encuentra imposible de tomar atención seria a nada que no sean palabras ni nociones. Pero hay humanidades que no son verbales, dice Huxley. Las artes de ser consciente de hechos de nuestra existencia. Estas son completamente ignoradas, como lo que hablábamos antes con el Mysterium Tremendum. Pasa que los verbalistas son sospechosos de lo no verbal. Los racionalistas temen a eso determinado, al hecho o evento no racional, lo que está fuera de la causa-efecto, pero empírico, como explicamos, por ejemplo, en el episodio de la sincronicidad de Jung. Pero esto no se puede clasificar con las ciencias sociales ni ciencias puras tradicionales. No es religión, no es neurología, no es gimnasia, ni educación cívica, ni siquiera experimentos psiquiátricos completamente aceptados. Sin embargo, ahí están y los ignoramos. Los ángeles tienen la vanidad de hablar de sí mismos como los únicos sabios. Vuelve a citar a Blake Huxley. Eso le sucede a los seres exclusivamente racionales. Los pobres no entienden que hay más puertas. Ojo, el razonamiento sistemático no es algo de lo que podamos prescindir como especie o individuos, pero tampoco podemos prescindir, si queremos continuar sanos, de la percepción directa de eso no sistemático, de lo que sale de la causa-efecto y de lo que llamamos razón. Ser enlightened, iluminado o de mente abierta, dice Huxley, es estar al tanto siempre de la totalidad de la realidad y de su inmanente otredad, de estar al tanto y así todo permanecer en la condición de sobrevivir como animal preformateado
por el ADN para pensar y sentir como un ser humano. Nuestro objetivo es descubrir que siempre hemos estado donde deberíamos estar, dice Huxley, que estamos alineados y en paz con nuestra vida interna y externa, pero en ese camino tortuoso de paz, a cada ángel, siguiendo el léxico de Blake, se le será permitido un premio o muletilla de ayuda con estos viajes químicos a abrir puertas en la muralla a mundos de la experiencia trascendental. Si esto trae una breve pero eterna iluminación, tanto mejor. En cualquier caso, así el ángel arrogante de Blake podría perder algo de su confianza insolente e ingenua sobre la razón. El ser que entra a través de la puerta en la muralla nunca será el mismo al ser que salió de esa puerta. Será más sabio, pero menos arrogante, feliz, pero menos presumido, más humilde en reconocer la ignorancia, pero mejor equipado para aprender la relación de palabras y cosas, de la razón por el inconmensurable misterio, el cual intenta siempre en vano de comprender. Y ya me voy despidiendo de este episodio, el cual no es una apología a las drogas, sino un llamado a experimentar con el misterio, con la obsesión por los velos que ocultan la realidad. Pero al mismo tiempo, como decía Jung, previniendo este tema de los alucinógenos, ten cuidado con la sabiduría que no te ganaste. El próximo episodio seguiré hablando de este tema con otro intelectual, con su encuentro esta vez con el LSD. Compartan, difundan, hablen, envíen de la lata de este podcast y o video. Suscríbanse también al canal. Hasta la vuelta. Chao. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.